Buenas tardes muchachos, esta es la 10ª clase de este curso de introducción a la ingeniería de procesos metalúrgicos y de materiales que estamos grabando en este formato de video. Y bueno, lo que vamos a ver esta clase es la unidad 5, que es ya transporte de momentum en fluidos, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en la clase? Vamos a ver una breve introducción. Vamos a seguir viendo lo que son los mecanismos de los fenómenos de transporte, similitudes entre los fenómenos de transporte y después vamos a pasar a lo que es momentum. Vamos a ver las ecuaciones diferenciales en flujo de fluidos, flujo laminar, ujú, que es la ecuación de continuidad y la ecuación de Navier-Stokes, además de ver las condiciones iniciales y de frontera, justamente para flujo laminar o para flujo de fluidos. Luego vamos a ver los pasos para desarrollar un modelo matemático nuevamente para que los recordemos. Y bueno, vamos a terminar con algunos ejemplos que seguramente serán en las siguientes clases. Bueno, primeramente, ¿qué nos interesa? Queremos saber qué son los fenómenos de transporte, qué es el transporte de momentum en fluidos, además de cuál es la diferencia entre un balance macroscópico y un balance microscópico, y por qué nos interesa realizar uno u otro. Entonces, bueno, primeramente vamos a ver un ejemplo sencillo para que vean cómo es tratada esta diferencia y cuál es la diferencia entre un balance macroscópico y uno microscópico. Entonces vamos a empezar explicándoles una problemática en el aluminio, que es la generación de porosidades o sopladuras debido a que disuelve gases, ¿sale? Entonces, bueno, el aluminio puede presentar este tipo de atrapamiento de hidrógeno que genera poros. Por ejemplo, este es un lingote que no tiene poros, este es un lingote que tiene poros. Y bueno, si los ven a nivel microscópico en una metalografía, pues pueden verse de esta manera, ¿no? Son defectos en lo que es la pieza y ocasionan fragilidad en la misma, o bueno, que las propiedades mecánicas sean más bajas de lo que sería un material más continuo, ¿no? Entonces, estas porosidades son debido a que el aluminio tiene una alta solubilidad de hidrógeno en estado líquido, que es esta parte de aquí. La curva verde es aluminio puro, las otras son aleaciones comunes. Pero bueno, vamos a centrarnos en el aluminio puro. Entonces lo que vemos es que hay una alta solubilidad de hidrógeno cuando está en estado líquido, que es pasando los 660 grados centígrados. Pero al solidificar, esta solubilidad decrece, por lo que el hidrógeno que estaba disuelto en el aluminio fundido genera las porosidades, porque son expulsadas de ese aluminio, y ese hidrógeno es expulsado del aluminio y entonces genera los poros dentro del mismo. Entonces, bueno, este hidrógeno que está disuelto en el aluminio viene la mayor parte de lo que es la humedad ambiental. Eh, ya sea que, bueno, en el medio ambiente, o humedad que podamos añadir nosotros, por ejemplo, en la chatarra, que estuviera húmeda, humedad que pudiera haber en el fundente, humedad que pudiera haber dentro del horno, también la humedad que generan los gases productos de la combustión. Entonces, por ejemplo, un horno del tipo reverbero, que ya lo vimos un poquito, lo que hace es que al tener los gases de combustión, productos de la combustión en contacto constante con el aluminio, pues genera muchas porosidades, ¿no? Muchos defectos, pero produce mucha cantidad. Un horno que tenga más control, por ejemplo, un horno de crisol que calienta mediante resistencias eléctricas, ese ya no, o gases de combustión, pero están aislados de lo que es el metal fundido, ese no genera tantos poros, pero la cantidad de aluminio que producimos es menor, ¿no? Bueno, esa es la parte de la humedad. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para eliminar ese hidrógeno disuelto? Le hacemos un tratamiento al metal líquido. Este tratamiento es la desgasificación, y básicamente existen tres métodos, ¿no? El primero es dejar que se desgasifique de manera natural, lo dejamos mucho tiempo caliente, y bueno, va a alcanzar un estado de equilibrio. Si el ambiente es muy húmedo, no se va a eliminar el hidrógeno, sino que se va a permanecer. Entonces, eso solo es en ambientes secos. Se puede desgasificar naturalmente y tarda mucho tiempo en eliminarse. La otra es desgasificación al vacío. Y la que es más común es la desgasificación mediante la inyección de gases
o polvos, ya sea reactivos o no reactivos. Es más común, la más común de todas es la desgasificación de gases no reactivos, bueno, al menos actualmente. La desgasificación mediante gases reactivos normalmente liberaba cloro y bueno, el cloro es muy tóxico, es muy contaminante, ya no se hace actualmente. Entonces lo que hacemos es desgasificar mediante inyección de gases no reactivos. Hay tres métodos dentro de estos. Es inyección con lanza, que básicamente es un tubo que tú insertas adentro de tu aluminio, lo agitas y bueno, va desgasificando. La otra es utilizando tapón poroso, que es la misma lanza, pero en la punta tiene un tapón poroso que hace que la burbuja sea más pequeña, incrementando de esta manera el área de contacto entre el hidrógeno y lo que es bueno, el hidrógeno o el argón o el nitrógeno, que es el gas inerte que inyectamos, y el hidrógeno que está disuelto. Entonces, bueno, burbuja más pequeña, más área interfacial y más rápido se hace la desgasificación. Y la tercera es mediante rotor inyector, que es la más eficiente. Entonces, el rotor inyector es un sistema que tiene es una flecha hueca en la que se inyecta el argón o el nitrógeno. Y bueno, el rotor tiene la función tanto de agitar el baño para que la burbuja se distribuya homogéneamente en el mismo, como de romper la burbuja haciendo que haya más área de contacto. Entonces el rotor es el más efectivo. Entonces, ¿cómo funciona la desgasificación? Es un proceso de absorción. Entonces, hay varias etapas. La primera etapa es que el hidrógeno tiene que alcanzar lo que son las burbujas. Entonces, en esto nos ayuda que haya una mayor agitación en el baño. ¿Sale? Entonces, mayor agitación hace que el hidrógeno se transporte más fácilmente a lo que sería la interfase de la burbuja. Eh, una vez llegada a la interfase, mediante absorción, hay un proceso en el cual el hidrógeno disuelto, que es monoatómico, se vuelve hidrógeno diatómico o en estado gaseoso. Entonces este hidrógeno difunde a través de una capa límite del argón y una vez alcanzada la superficie genera el hidrógeno diatómico. Este hidrógeno diatómico, ya siendo gaseoso, se puede disolver en lo que sería la burbuja del gas inerte, en este caso argón, y bueno, hace una burbuja un poco más de mayor tamaño y cuando esta flota hacia la superficie, retira el hidrógeno de lo que sería nuestro baño. Bueno, ese es a grandes rasgos el proceso que se sigue, ¿no? Entonces, si tenemos más burbujas, tenemos más área interfacial, tenemos mayor rapidez en lo que es la desgasificación. Si el baño está bien agitado, tarda menos tiempo el hidrógeno en llegar a lo que sería la capa límite. La capa límite, ahorita vamos a ver, es un concepto relativamente fácil, pero ahorita lo vamos a ver a profundidad. Pero bueno, llega a la capa límite y difunde, ¿no? Hacia lo que sería la superficie de la burbuja. Entre más agitación haya, más rápido va a llegar, menor va a ser la dimensión de esta capa límite y por lo tanto más rápidamente vamos a desgasificar. Bueno, entonces nuestro rotor inyector básicamente es esto, es una flecha en donde se inyecta el gas inerte. A esto está girando, lo cual ayuda a romper las burbujas, que sean más pequeñas, y además como está agitado el baño, transporta más fácilmente el hidrógeno disuelto a lo que serían las burbujas, ¿sale? Bueno, podemos tratarlo de dos maneras, con un balance macroscópico o con un balance microscópico. Si fuera un balance macroscópico, ya sea de materia, especies químicas, energía térmica o momentum, tendría esta forma: entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación. Esta misma forma tiene el balance microscópico, pero en este caso, por ejemplo, un balance de materia o de momentum, ¿qué nos interesaría? Nos interesaría cuánta fuerza le estamos metiendo a lo que sería el rotor. Nos interesaría cuál es la eficiencia energética del sistema, pero pues adentro no sabemos qué está pasando. Igual en el balance macroscópico de energía, nosotros sabemos que metemos cierta cantidad de gas inerte, que ese gas tiene que salir, que aquí adentro tenemos algo de aluminio, algo de hidrógeno, y que ese hidrógeno tiene que salir en el gas inerte, o en la escoria, que también se va generando algo de óxido. Entonces sabemos que entra cierta cantidad de materia, que sale cierta cantidad de materia, pero no sabemos qué está pasando en el interior. Es decir, no nos interesa cómo se está moviendo
el aluminio o qué tan eficiente es el fenómeno interfacial en un balance macroscópico. En una aproximación microscópica nos interesa qué está pasando adentro, ¿sale? Entonces, ¿será importante conocer lo que ocurre dentro del reactor? Pues en muchas ocasiones sí. Si no fuera importante, nunca cambiaríamos el diseño del rotor, y hay varios diseños de rotor, ¿no? No cambiaríamos la velocidad de agitación del baño, no cambiaríamos el diseño mismo de lo que es el rotor, bueno, el horno de contención. Muchas veces tiene deflectores para evitar turbulencia dentro del baño o vorticidad. Entonces, si no nos interesara, no cambiaríamos esas variables de diseño porque sería igual siempre, ¿no? Meteríamos siempre la misma cantidad de gases, meteríamos siempre la misma cantidad de aluminio y sacaríamos siempre la misma cantidad de aluminio sin hidrógeno, de escoria y de gas inerte, bueno, que ya no, gas con hidrógeno, ¿no? Disuelto de hidrógeno, entonces ya no nos interesaría esa parte. Como esa parte es importante, muchas veces nos interesa verlo mediante una aproximación microscópica. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que sería un estudio que lleva este tipo de aproximación. Este es un artículo que escribió un ex profesor del Departamento de Metalurgia, Diego Abreu, con algunos profesores más, Amaro Villeda, Adrián Amaro, que es un profesor de fundición, el doctor Carlos González, que da solidificación, y el doctor Marco Aurelio Ramírez, que da ingeniería de procesos, ¿sale? Bueno, el artículo se llama Efecto del diseño del rotor y en la cinética de desgasificación usando el proceso de rotor inyector, usando un modelo matemático. También usan modelo físico, ahorita lo vamos a discutir. Y básicamente lo que evalúan son 3 diseños de rotor. Estos dos son diseños comerciales. Este de aquí abajo es un diseño que están proponiendo en el grupo de trabajo. Y bueno, son 3 rotores, ¿no? Rotor A, rotor B, rotor C. Bueno, está diciendo que es asistido por modelo matemático, también lleva modelo físico. Ahorita el que nos interesa es el modelo matemático, porque es lo que nosotros vamos a intentar aproximarnos, ¿no? A lo que sería hacer un modelo matemático. Entonces, bueno, en todos los estudios de modelo matemático se requieren ecuaciones gobernantes. Si recuerdan, en la primera clase del curso, nosotros vimos que, bueno, un modelo matemático era justamente eso, un conjunto o un juego de ecuaciones que nos van a describir un proceso, y que pueden ser fenomenológicos o pueden ser de caja negra. Entonces el de caja negra es más bien estadístico, funciona, no sabemos por qué, y lo que nos interesa normalmente son los modelos fenomenológicos. Entonces en este caso, este es un modelo fenomenológico y está basado en ecuaciones diferenciales, ¿sale? Entonces la primera es la ecuación de conservación de masa, ecuación de continuidad también se le llama, y básicamente lo que nos dice es que las entradas menos salidas de cada fase que está considerada en el modelo, en este caso es un modelo bifásico que considera una fase líquida y una fase gaseosa. Entonces cada una de las fases entra o sale y genera acumulación con el tiempo, ¿no? Entonces entradas menos salidas es esta parte, más términos fuente, en este caso no hay, porque es un balance de materia, entonces no va a haber. Igual a la acumulación, ¿sale? Que es la diferencial de cualquier cosa con respecto al tiempo, ¿no? El cambio del sistema con respecto al tiempo. Entonces, esto es lo que dice esta ecuación, no nos vamos a meter tanto en los términos, solo quiero que vean qué ecuaciones están usando. Entonces, conservación de materia usada. Luego viene la ecuación de momentum para la fase líquida y fase gaseosa. Esta ecuación tiene términos convectivos, términos difusivos o viscosos, términos fuente, ¿sale? Esta sí tiene términos fuente, que es la gravedad, y esta otro término fuente, ahorita lo discutimos. Tiene la diferencial de presión y tiene la acumulación. Entonces esta la vamos a ver un poquito más adelante. No tan complicada, no vamos a ver tantos términos fuente, pero bueno, la vamos a ver. Entonces necesitan transporte de momentum para fase líquida y fase gaseosa. Ahorita el objetivo no es que entiendan las ecuaciones así al 100%, sino que vean cómo se hace un modelo microscópico, ¿no? Una aproximación microscópica y qué pueden obtener de él. Entonces, bueno, los términos fuente, pues básicamente son interacciones entre la fase líquida y la fase gaseosa en este caso. Y bueno, son estos, ¿no? Que es
el término ese de interacción fase líquida-fase gaseosa y un término fuente asociado a la fuerza Coriolis que da una cierta rotación al baño. Además, bueno, en este caso el coeficiente de intercambio líquido-gas viene dado por esta expresión que tiene otros términos que son estos, ¿no? Que es son algunas constantes. Este es el coeficiente de arrastre, la función de arrastre, este es el área interfacial y este es el tiempo de relajación de la partícula. Entonces el coeficiente de arrastre que tiene esta función de arrastre viene dado por el modelo de Schiller-Newman. Bueno, es un modelo que pueden estudiar más a profundidad si tienen interés. Y bueno, entonces están simulando lo que es transferencia de materia, transferencia de momentum. Y bueno, como es un fluido, un flujo turbulento, también tienen que meter un modelo de turbulencia. En este caso es el modelo RNG K epsilon. K es la energía cinética turbulenta y epsilon es la rapidez de disipación turbulenta. Si se acuerdan, les mencioné que había la formación de eddies en un flujo turbulento, que era qué tan caótico era el fluido. Entonces estos eddies se forman, que eran remolinitos, se forman y desaparecen de manera aleatoria. Entonces el modelo RNG trata de cuantificar esa parte, que es la velocidad instantánea o la velocidad fluctuante. Entonces el kappa es la generación de turbulencia, la epsilon es la disipación de esa turbulencia. Entonces, bueno, es lo que trata de simular. Tiene términos fuente que consideran lo que es la curvatura del modelo, que son estos de la viscosidad turbulenta, que está aquí. Ajá. La viscosidad efectiva es un término que considera la viscosidad dinámica más la viscosidad turbulenta. La viscosidad turbulenta se calcula mediante estas expresiones. Lo que trata de cuantificar es un transporte adicional debido a que hay esa turbulencia. De hecho, en las ecuaciones de turbulencia ya trata la viscosidad efectiva. ¿Sale? En este caso solo hay turbulencia en la fase líquida o el modelo solo considera turbulencia en la fase líquida, la fase gaseosa no simula la turbulencia dentro de la misma. Entonces, bueno, este modelo de turbulencia es justamente para la fase líquida, si ven, no tiene ningún término de la fase gaseosa. Y bueno, cuantifica lo que es el efecto debido a la curvatura, que es la RE, y además cuantifica la contribución de la fase discreta o lo que son las burbujas que incrementan la turbulencia dentro del fluido mediante el modelo de Sato, que es ¿sale? Y bueno, ¿cómo resolvemos este conjunto de ecuaciones? Hay dos aproximaciones, hay dos formas de hacerlo. Una es resolviendo matemáticamente este juego de ecuaciones. Les digo, no es fácil. De hecho, nadie lo ha hecho, pero se puede hacer. Y la otra es mediante aproximación numérica. Sale en este caso un esquema de elemento finito. Es el que usa el software solucionador que tenemos. Que consiste en dividir nuestro problema en pequeños problemitas, ¿sale? Y de esa manera tenemos una aproximación numérica a la solución de las ecuaciones diferenciales. En este caso, pues tenemos el diseño de los tres rotores, rotor A, rotor B, rotor C, y esta es la discretización del sistema, así se le llama. Entonces dividimos nuestro problema grande en problemas chiquitos y de esta manera tenemos aproximaciones numéricas que se acercan a la solución de las ecuaciones, ¿sale? Bueno, ¿qué podemos obtener de un modelo microscópico? Básicamente la información que nos da es obtener los patrones de flujo, ¿sale? Saber cómo se mueve nuestro fluido dentro del sistema. En este caso les dije que era modelo matemático y modelo físico. Entonces, el de la izquierda son los patrones del modelo físico, el de la derecha son los patrones del modelo matemático. Entonces, aquí básicamente se trata de ver qué qué tan similares son. Los experimentales sabemos que están correctos porque cumplen con una serie de criterios de similitud. Los matemáticos no sabemos si nuestro modelo se aproxima suficiente a lo que es el sistema real hasta que lo validemos, como es este caso, ¿no? Ver que se parezcan. Entonces, si ven aquí, este rotor, el diseño A,
que era este de aquí. Lo que hace es aventar lateralmente lo que sería el gas, o inyectar lateralmente el gas por la parte del fondo. Prácticamente no está haciendo nada. Entonces este que se denomina ángulo de descarga es básicamente totalmente horizontal. eh, el gas es descargado hacia las paredes y luego sube hacia la superficie. Esta parte de aquí abajo, como nosotros estamos aventando una mezcla de gas y líquido, ese líquido tiene que salir de algún lado. Entonces lo que hace el rotor es succionar líquido del fondo. Esto se llama efecto de bombeo. Entonces esta mezcla de gas y líquido es expulsada hacia los laterales y el mismo rotor genera una zona de baja presión en la parte de abajo, ya que está eliminando líquido o fluido de algún lado tiene que salir, por eso tiene que cumplir con la ecuación de continuidad. Entonces lo que hace es arrastrar este líquido y genera una serie de recirculaciones, ¿no? Una recirculación en el fondo y una recirculación en la parte de arriba, ¿no? Esta de aquí arriba es porque el líquido está chocando con la pared, entonces parte de él se reincorpora, el gas abandona el rotor. Si ven, son parecidos en cuanto a magnitud los dos. No se ven tan similares, más que nada porque estos rotores están graficados en la malla. Entonces hay mayor densidad, pero bueno, son suficientemente similares. Veamos el diseño B. El diseño B, si ven, tiene un ángulo de descarga un poco más bajo con respecto a la horizontal, ¿sale? Se le ve cierta curvatura inclusive a la descarga, ¿no? Esto quiere decir que hay mayor, ¿cómo decirlo? Un gradiente de presión mayor en el fondo, lo que hace que el efecto bombeo sea mayor, ¿sale? Entonces la recirculación está más definida, ¿sale? Tanto en el modelo físico como en el matemático, y el ángulo de descarga es menor. Entonces vamos a ver el diseño C. Entonces el diseño C, si ven, en la parte del fondo sí tiene cierto movimiento, pero la mayor cantidad del movimiento se va hacia la parte superior, ¿no? Esto es bueno porque nos está homogenizando más el baño. Entonces, si se acuerdan, nos interesaba que hubiera burbujas pequeñas, pero que además estuvieran mejor distribuidas en lo que es la totalidad de nuestro reactor. Entonces vean que efectivamente el ángulo de descarga es mayor. Entonces está aventando más el gas hacia el fondo, lo que hace que la distribución del gas sea mejor y por lo tanto la cinética de desgasificación se vea mejorada. Estos son contornos de fases, en este caso específico de lo que sería la fase gaseosa dentro del modelo. Entonces vean que los dos primeros diseños, en el primer diseño la fase gaseosa permanece muy cercana a la flecha. ¿Sale? En la parte de abajo prácticamente no hay nada de fase gaseosa, o sea, no hay nada de gas inyectado. En el segundo rotor, al tener un ángulo de descarga un poco mayor, sí hay mayor cantidad de fase gaseosa distribuida en el modelo. Y en el tercer rotor, vean que para empezar en la parte de abajo tiene una burbuja de gas muy notoria. Esto es debido a que este diseño incrementa el gradiente de presión, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que es importante es que distribuye más homogéneamente lo que es el gas, sale dentro del sistema. Y bueno, si vemos la velocidad angular a la altura del rotor, vemos que inclusive alcanza mayores velocidades lo que es este diseño, ¿sale? En comparación con estos dos. Entonces, bueno, les digo que es el gradiente de presión. También es un resultado que se obtiene dado que estamos interesados en lo que es una aproximación microscópica. Entonces vean que el gradiente de presión o la diferencia de presión es mayor en el rotor C, por lo tanto se incrementa tanto el efecto bombeo como la distribución o la transferencia de momentum en el mismo. ¿Sale? Eso implica que la distribución de gas sea mejor. Entonces estos son contornos de viscosidad turbulenta. La turbulencia es qué tan caótico es el movimiento del fluido. Nos interesa que el fluido sea caótico porque ayuda al mezclado, ¿sale? En la mayoría de los sistemas nos interesa que el mezclado sea bueno dentro del mismo. Entonces vean que el último rotor tiene muchísima más turbulencia, genera muchísima más turbulencia. Esto incrementa los fenómenos de transferencia tanto de transporte de energía, transporte de especies químicas como transporte de momentum, ¿sale? Entonces, bueno, si se ve incrementado los fenómenos de transporte, implica que la cinética del proceso se ve beneficiada en la mayoría de los casos.
y lo cual se alcanza cuando ven esta cinética de desgasificación, ¿no? Esta es la concentración de gas dentro del rotor a lo largo del tiempo. Entonces vean que el rotor C se ve beneficiado lo que es la cinética de desgasificación, desgasifica más rápidamente en comparación con los rotores A y B, ¿sale? Pero y el hecho de que esté desgasificando mejor se debe justamente a que la distribución de lo que es la velocidad, tanto lo que es la turbulencia es mejor en este diseño, ¿sale? Entonces, bueno, ¿en qué nos ayuda a ver un balance microscópico? En un balance macroscópico nosotros no podemos obtener esta clase de resultados. No sabemos qué está pasando dentro del sistema, pero es importante porque nos permite comprenderlo, ¿no? Entonces, ver una aproximación microscópica nos va a ayudar a comprender cómo está funcionando y qué podemos variar para mejorarlo. En este caso, el diseño del rotor. Bueno, eso no quiere decir que las aproximaciones macroscópicas no sirven, sino que nos dan otro tipo de información. Bueno, entonces los fenómenos de transporte involucran el estudio de intercambios de masa, energía o momento dentro del sistema y los alrededores. Y bueno, en el caso particular del transporte de momentum nos interesa o nos sirve para estudiar el movimiento del fluido y las fuerzas que provocan este movimiento. Entonces, bueno, elegimos un modelo macroscópico o un modelo microscópico dependiendo del alcance que nosotros queramos en el sistema. Muchas veces si queremos hacer solo balances de carga de cuánto o de control de insumos dentro del proceso, pues sí nos sirve mucho más un modelo macroscópico porque es más fácil de realizar. Un modelo microscópico conlleva mayor tiempo y más poder computacional. Entonces muchas veces no nos sirve para hacer cálculos rápidos, pero si nosotros queremos hacer un estudio más profundo del sistema y de los fenómenos que ocasionan, los fenómenos que se llevan a cabo dentro del mismo y que cómo cambia lo que es la eficiencia del sistema, dependiendo de las variables del mismo, entonces nos conviene hacer un modelo microscópico. Entonces elegir uno u otro, los dos tienen ventajas y desventajas. Elegir uno u otro pues depende del interés que tengamos, ¿sale? Bueno, la bibliografía para esta sección del curso. Entonces tenemos todos estos libros. Entonces estos tres primeros nosotros ya los habíamos visto para el tema pasado. Entonces para este nuevo tema también nos sirven. Todos estos de aquí tratan de fenómenos de transporte. Ajá. Les van a servir tanto para este curso como para el de transporte de energía y transporte de masa. Traen bastante información. Entonces cualquiera de estos es útil, ¿sale? Estos de aquí están más enfocados a lo que es la dinámica de fluidos. Entonces si yo tuviera que recomendarles algunos, pues les recomendaría el Shekeli de dinámica de fluidos. Les recomendaría estos dos que les van a servir para las tres materias. Y estos dos azules a mí me gustan mucho cómo tratan lo que son los fenómenos de transporte. Pero yo creo que estos dos son más generales. Estos dos, sí se los recomiendo, pero están más enfocados a otras cosas, ¿no? Bueno, el Walter podría entrar dentro de estos tres de fundamentos de fenómenos de transporte, pero este sí viene más enfocado a lo que es generar modelos computacionales. Aún así tiene información muy valiosa y muy accesible, ¿sale? Entonces cualquiera de los libros que elijan leer les va a traer lo que es el transporte de momentum, eh, en diferencial, las ecuaciones diferenciales de momentum y algunas aplicaciones. eh, entonces cualquiera le sirve para estudiar lo que es esta unidad, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver lo que son mecanismos de los fenómenos de transporte. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería metalúrgica, a nosotros nos interesan principalmente tres fenómenos de transporte. No quiere decir que sean todos, porque, por ejemplo, hay transporte de carga, que en algunos procesos, por ejemplo, soldadura, nos interesa conocer. Eh, Hay algunos otros, principalmente son eso, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesan principalmente lo que es el transporte de calor, el transporte de masa y el transporte de momentum. El transporte de calor tiene tres mecanismos, que es la conducción, convección y radiación. El transporte de masa tiene dos, que es la difusión y la convección. Y el transporte de momentum tiene dos otra vez, que es la difusión y la convección. La difusión también se llama transporte viscoso, ¿sale? Por los medios en los que, o por el mecanismo que conlleva.
Entonces, bueno, son los tres principales que nos interesan. Como les dije, no son todos y no son los únicos que nos interesan conocer. En procesos determinados, pues nos interesa meter algún otro. Pero bueno, estos tres son los más generales. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poquito del concepto de capa límite. Si se acuerdan hace rato en el ejemplo de lo que era la desgasificación, vimos que había que transportar una cierta cantidad de hidrógeno a través de una capa límite. Bueno, esta capa límite lo que es que cuando nosotros transportamos un cierto fluido y este tiene contacto con un sólido, una región muy cercana del fluido con el sólido adquiere velocidades bajas. Entonces, al tener velocidades bajas, el aporte convectivo, que es debido al movimiento del fluido, se va a ver disminuido en esa región. Entonces, esta región, imagínense que como carriles en el periférico o en alguna avenida importante, entonces hay carriles de alta velocidad y hay carriles de baja velocidad. Entonces en esta región es un carril de muy baja velocidad, ¿sale? Muy baja. Entonces hagan de cuenta que es la acera donde van caminando los peatones. Entonces aquí están caminando y aquí van los carros. Entonces en esta región, en la región principal, eh, donde están los carros, pues el transporte es muy rápido, ¿no? Donde están ustedes caminando, pues van a una velocidad relativamente baja comparado con esto. Entonces, la idea es esa, ¿no? Hay una región, una capa, donde el transporte está controlado por difusión principalmente, por mecanismos difusivos. Entonces, en transporte de calor sería conducción, en transporte de masa sería difusión y en transporte de momentos sería transporte viscoso. La otra región, donde hay velocidades altas, está controlada siempre por convección. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más a profundidad de los dos mecanismos, pero bueno, la idea de la capa límite es esa justamente, que hay una capa en las interfaces, ya sea que sea un sólido con un líquido, o inclusive otro tipo de interfaces también se puede generar capas límites, como era en el caso de la burbuja, que era una interfase gas líquido, que también genera una capa límite. Entonces, estas capas límite lo que nos dan es una región donde la velocidad está controlada por lo que es la difusión en el caso de momentum, por lo que sería la conducción en el caso de transporte de calor, o lo que es la difusión en el transporte de especies químicas, ¿no? Entonces, bueno, es importante señalar que esta región convectiva puede ser natural o puede ser forzada. La mayoría de las veces nosotros la forzamos mediante algún medio externo, por ejemplo una bomba o un agitador que genere ese movimiento dentro del fluido, porque nos interesa el mezclado del sistema. Aún así hay convección natural, sobre todo en sistemas que tengan algún gradiente de temperatura, se lleva a cabo esta, ¿sale? También un gradiente de concentración también genera movimiento dentro del fluido, porque esos átomos que se están transportando para alcanzar equilibrio químico también arrastran fluido, ¿no? Entonces hay convección natural. Es más fácil de ver en la convección forzada, por ejemplo, cuando están, no sé, en una taza de café. La parte de arriba se está enfriando más rápidamente, entonces la parte de abajo está más caliente. Como eso genera una diferencia de densidades, la parte de abajo tiende a subir, eso es la convección natural, ¿sale? Hay un movimiento dentro del fluido por causas naturales, ¿no? Nosotros no lo estamos provocando en esa misma taza de café. Si nosotros agarramos y le metemos una cuchara y la empezamos a agitar, pues generamos lo que es la convección forzada, ¿sale? Entonces, esa es la idea, ¿no? Convección forzada nosotros la generamos, convección natural se da por medios naturales, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver los mecanismos de transporte de calor. Entonces hay tres, conducción, convección, radiación. La conducción se da principalmente en sólidos, porque bueno, estos no se pueden mover, no se pueden agitar, o en regiones de baja velocidad dentro de un fluido. Entonces, en las otras regiones también hay conducción, pero es un aporte menor, ¿sale? Entonces la conducción simplemente se da porque hay dos regiones con diferente temperatura en contacto y eso va a generar un flujo de calor para alcanzar el equilibrio, ¿no? Depende de la conductividad térmica de lo que sería el material, ¿sale? Entonces, un material con mayor conductividad térmica, pues se va a transferir calor más rápidamente. Un material con menos va a transferir calor más lentamente, ¿sale? La convección se da justamente por el movimiento de un fluido
Entonces muchas veces en un sólido se da en la intercara, ¿no? Este calor que nosotros tenemos, por ejemplo, tuviéramos un material caliente, una pieza caliente, se va a enfriar por convección en la intercara, ¿no? El calor ya no puede salir por conducción porque pues el material se corta. Entonces lo que hace es irse a lo que serían los alrededores mediante convección. Y el último mecanismo de transporte es la radiación. La radiación se da entre superficies calientes, ¿sale? O una superficie muy caliente con superficies frías, ¿no? Siempre es un fenómeno superficial, es un fenómeno que solo se puede dar para transporte de calor, transporte de energía. Entonces, bueno, si tenemos una temperatura muy elevada en una superficie, esta va a irradiar calor hacia las superficies adyacentes o hacia los alrededores, ¿sale? Eh, bueno, esos serían los tres mecanismos de transporte. Entonces, la convección es por movimiento de fluido, conducción es simplemente porque un material tiene diferencia de temperatura. La convección es también una diferencia de temperatura, pero implica movimiento. Y la radiación se da porque hay una superficie muy caliente que irradia temperatura. Bueno, en el caso concreto de un fluido, eh, nosotros nos interesa lo que es la conducción y la convección dentro del mismo, ¿no? Entonces la convección normalmente tiende a ser el aporte mayor. Uh-huh. La conducción, el fluido también implica que hay transporte conductivo, pero siempre va a ser un aporte menor, ¿sale? Bueno, en el caso de la conducción, nosotros la podemos cuantificar mediante la ley de Fourier, ¿sale? La ley de Fourier nos dice que el calor conductivo es igual a menos K por la diferencia de temperatura con respecto a la posición. En forma vectorial es la siguiente, ¿no? Es menos K por el gradiente de temperatura. Bueno, también la podemos escribir como menos alfa, que es la difusividad térmica, por el gradiente de la densidad por la capacidad calórica por la temperatura. Esta última forma de verla es importante porque nosotros vemos lo que es la difusividad térmica. La difusividad térmica es K entre K, la conductividad térmica, entre la densidad por la capacidad calorífica de la sustancia, ¿sale? Es un concepto que nos dice qué tan bueno es un material para conducir calor. ¿Sale? Entonces la ley de Fourier nos describe lo que es el transporte de calor mediante conducción. Luego, si nosotros tenemos convección dentro de un fluido, que sería este caso, ¿sale? Que es justo dentro del fluido, nosotros podemos cuantificar este transporte convectivo con esta expresión, ¿no? Que sería la densidad por la capacidad calorífica, por la temperatura, por la velocidad del fluido, ¿sale? Si ven, se parece mucho a esto, ¿no? Densidad, capacidad calorífica, temperatura. Densidad, capacidad calorífica, temperatura y velocidad del fluido, ¿sale? Entonces, bueno, por lo tanto, el flux total dentro de un fluido, pues sería el aporte conductivo más el aporte convectivo, ¿sale? Eh, Eso es dentro de un fluido, pero nosotros también podemos tener transporte convectivo en lo que sería una interfase, como podría ser una superficie sólida y un fluido. En ese caso, la convección se puede aproximar mediante esta expresión, que es el coeficiente de transferencia de calor, multiplicada por la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura superficial y la temperatura en lo que es el seno del fluido, ¿no? O la temperatura del fluido que está en contacto con esa superficie o con esa interfase. Entonces, bueno, este transporte de transferencia de calor por convección, o este coeficiente de transferencia de calor por convección, depende de muchas cosas, depende de la geometría, depende de la diferencia de temperaturas, depende del método que se está usando para mover ese fluido, convección natural, convección forzada, y esa convección forzada también varía dependiendo de cuál es el método de agitación. Entonces, bueno, depende de muchas cosas y están englobadas aquí. Entonces, normalmente se usan correlaciones o modelos de caja oscura para poder describir o poder calcular este coeficiente de calor por convección. ¿Sale? Y bueno, finalmente el último mecanismo de transporte es la radiación. La radiación, como les dije, es un fenómeno superficial y la superficie tiene que estar muy caliente. Se cuantifica la emisividad que va a tener esa superficie mediante la ley de Stefan-Boltzmann, ¿sale? Que es el coeficiente de Stefan-Boltzmann multiplicada por la temperatura de la superficie a la cuarta. Esa es la emisividad máxima que podría tener una superficie, ¿no? Que es el modelo, la emisividad de un cuerpo negro, ¿sale? De un black body.
Entonces, bueno, esta emisividad nosotros la podemos usar para calcular lo que es el flux de calor radiativo que pudiera llegar a tener nuestro sistema. Entonces, en este caso, nosotros usamos una expresión similar, que si ven también tiene la emisividad, considera una diferencia de temperaturas entre superficies a la cuarta. Entonces acuérdense que normalmente o la radiación es un fenómeno superficial. Entonces, bueno, podemos cuantificar esta diferencia entre la superficie que tenemos en nosotros y la superficie de los alrededores, la temperatura de los alrededores, ¿sale? Bueno, este de aquí es la emisividad que tiene la superficie y tiene un valor entre 0 y 1. Entonces un cuerpo negro tendría una emisividad de 1, un cuerpo blanco que no emite nada tendría una emisividad de 0, ¿sale? Normalmente son cuerpos grises y tienen un valor intermedio. Ajá. Entonces, bueno, esto sería para cuantificar la radiación. Bueno, vámonos a lo que son los mecanismos de transporte de masa. Entonces, en cuanto a transporte de masa, tenemos dos mecanismos, que es la difusión y la convección. La difusión nuevamente es un mecanismo lento y que se da debido a una diferencia de potencial químico o una diferencia de concentración normalmente en lo que sería nuestro fluido. En este caso, la concentración másica se expresa mediante una ρ, ¿sale? O una ρ, como la densidad. Entonces, bueno, tenemos este mecanismo que es difusivo, pero también podemos tener mecanismo convectivo debido al movimiento de un fluido. En este caso, si es un sólido, el fluido que tenga una concentración diferente de la especie que nos interese, pues puede transportar lo que es esa especie adentro del sólido mediante convección. En un fluido también hay transporte convectivo y difusivo. En este caso, el transporte convectivo pues sería el fluido que se está moviendo y difusivo pues también sigue estando, pero será un aporte menor. Entonces, bueno, en el caso de la difusión nosotros la podemos cuantificar mediante la ley de Fick, que si ven es muy parecida a la ley de Fourier. También tenemos un coeficiente, en este caso es el coeficiente de difusión de la especie A en la especie B, y tenemos un gradiente de concentración en este caso, ¿sale? Entonces, bueno, también nosotros la podemos cuantificar por una expresión similar, ¿sale? Y esta puede ser en unidades másicas o en unidades molares, ¿sale? Tiene la misma forma, el coeficiente de difusión, y por el gradiente de la concentración. Esto es importante porque este coeficiente de difusión tiene las mismas unidades de la difusividad térmica. Entonces son muy parecidos ambos mecanismos de transporte, ¿sale? Bueno, en el caso del flux o del flujo convectivo, se cuantifica con una expresión que también es muy similar a lo que teníamos en el flux de calor, ¿no? Convectivo. En este caso es la concentración multiplicado por la velocidad, ¿sale? Tanto si estamos trabajando en unidades másicas como si estamos trabajando en unidades molares. Entonces está la velocidad del fluido la velocidad promedio del fluido, ¿sale? Bueno, y si estamos en una interfase, tenemos también una expresión muy similar a lo que es el transporte de calor por convección entre interfaces. En el caso de lo que es el transporte de especies químicas, nosotros tenemos un coeficiente de transporte de especies químicas por convección multiplicado por la diferencia de concentración entre lo que es nuestra superficie de la interfase y lo que es la concentración en el seno de ese fluido, ¿sale? Entonces, bueno, este coeficiente de transporte de calor por convección, coeficiente de transporte de especies químicas por convección, también varía mucho dependiendo de la geometría del sistema, varía dependiendo de cuál es el mecanismo que estamos usando para agitar el fluido. Entonces tiene varias variables que vienen englobadas, entonces nuevamente se calcula mediante correlaciones que básicamente son modelos de caja negra, ¿sale? Y finalmente vámonos al transporte de momento. Entonces, el transporte de momento pues no tenemos en estado sólido, porque pues un sólido no tiene no se puede mover de la misma manera que un fluido. En el caso de un sólido se puede estudiar lo que es mecánica del medio continuo, ese es otro tema, lo van a ver en comportamiento mecánico, pero bueno, nosotros lo que nos interesa es en un fluido, ¿sale? Entonces el transporte de momentum pues solo se da en el fluido y nuevamente se puede transportar mediante convección o mediante difusión o transporte viscoso. ¿Por qué se denomina transporte viscoso? Porque este transporte difusivo se puede expresar mediante la ley de la viscosidad de Newton. Entonces, si se acuerdan, eh,
la ley de viscosidad de Newton se expresaba, bueno, como la presentamos, era de esta manera, ¿no? Que es la viscosidad dinámica por la divergencia de la velocidad. Entonces, cuando vean, cuando este dorito invertido, el operador dorito invertido, para un escalar se llama gradiente, para un vector es la divergencia. Entonces se enojan si no le dices divergencia, así que acuérdense, los matemáticos se enojan si no le dices divergencia al dorito invertido cuando es un vector. Entonces, bueno, así es esto, ¿no? Bueno, entonces, en este caso nosotros la vimos de esta manera, ¿no? Que era la viscosidad por el gradiente de la velocidad, ¿no? Que, si se acuerdan, era viscosidad por la derivada de la velocidad en X con respecto a Y, en el ejemplo que vimos. Nosotros la podemos expresar de esta forma. Pero también la podemos expresar de esta forma, ¿no? Que es la divergencia del momento multiplicado por la viscosidad cinemática. Entonces, esta viscosidad cinemática tiene las mismas unidades que tenía el coeficiente de difusión o que tiene la difusividad térmica. Entonces, la ley de viscosidad de Newton es similar a la ley de Fourier o a la ley de Fick. Las tres son muy similares. Entonces, los tres mecanismos son prácticamente el mismo, ¿sale? Solo que la cantidad transportada es diferente. En un caso es energía, en otro caso son especies químicas y en este tercer caso es momentum, ¿sale? Entonces, bueno, y lo que sería el flux en convección dentro del fluido, pues lo podemos expresar por una expresión, o lo podemos cuantificar con una expresión que es similar a lo que nosotros habíamos visto en los otros dos casos. Pero en este caso, pues como estamos transfiriendo momentum, es vectorial, ¿sale? La expresión. Entonces es el gradiente del momento, ¿sale? Multiplicado por la velocidad del fluido. El gradiente, la divergencia del momento multiplicado por la velocidad del fluido, ¿sale? Entonces ese fluido, porque se está moviendo, transfiere momento. Bueno, también lo podríamos ver en una interfase. En este caso sería una interfase entre dos fluidos, interfase sólido-líquido, también se puede cuantificar. Y en este caso tenemos un coeficiente de transferencia de momentum por convección multiplicado por la diferencia de velocidades que hay entre la superficie y la velocidad que hay en el seno del fluido, ¿sale? También se puede cuantificar de esta manera. Entonces, si ven, los tres fenómenos de transporte son muy similares, por lo tanto vamos a hablar un poquito de las similitudes que hay entre los distintos fenómenos de transporte. Entonces, bueno, la cantidad transportada, ¿no? Puse una columna adicional, que es el transporte de masa, ajá, que básicamente es la ecuación de continuidad, que es que se conserve siempre la materia dentro de un sistema. Esta casi siempre, o sea, va asociada a las otras tres. Entonces siempre hay que considerarla, se esté estudiando el sistema que se esté estudiando, siempre tiene que cumplir con la conservación de materia. Y bueno, las tres que estudiamos nosotros ahorita, que es transporte de calor, transporte de especies químicas y transporte de momentum. Entonces, ¿qué cantidad se transporta? En este caso, en el caso de calor, se transporta energía interna, que muchas veces se ve reflejada como una diferencia de temperatura, ¿no? Entonces una diferencia de temperatura es la fuerza motriz para que haya transporte de calor. En el caso de especies químicas, hay una diferencia de potencial química. Esta diferencia de potencial químico normalmente se ve reflejada como lo que sería una diferencia de composición química, ¿sale? Entonces eso va a hacer que haya transporte de especies químicas. Y en el caso de transporte de momentum, se transporta momentum, que muchas veces se debe a una diferencia de presión, a una tensión que pudiera sentir el material, a una fuerza externa, a una fuerza de gravedad, entre muchas otras fuerzas, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos tenemos? En transporte de masa tenemos difusión y convección. En transporte de calor tenemos conducción, convección y radiación. Transporte de especies químicas, difusión y convección. Y en transporte de momentum hay transporte difusivo o viscoso o transporte convectivo. Entonces, los tres tienen una cierta difusividad que está asociada en el caso de calor a la conducción, en el caso de la transporte de especies químicas a la difusión y en el caso de la transporte de momentum al transporte viscoso. Entonces, en el caso de la difusividad térmica es K entre Rho CP. Y bueno, tienen las mismas unidades las tres. En el caso del potencial químico es el coeficiente de difusión y en el caso del transporte de momentum es la viscosidad cinemática. ¿Sale?
También los tres tienen un coeficiente convectivo, coeficiente de transporte de calor por convección, coeficiente de transporte de especies químicas por convección, coeficiente de transporte de momentum por convección. Entonces los tres se parecen y las ecuaciones diferenciales, en el caso de masa, calor y especies químicas, son ecuaciones vectoriales y en el caso de momentum es una ecuación tensorial. Entonces, si ustedes aprenden bien momentum, se les va a facilitar más aprender lo que es transporte de calor y transporte de especies químicas. Entonces vamos a ver lo que son los sistemas coordenados, nada más rápidamente para que lo veamos. Hay coordenadas cartesianas que son x, y, z. Y bueno, estas ya las han visto muchas veces. Hay coordenadas cilíndricas que son coordenada axial z, coordenada radial r y lo que es la coordenada angular teta. Uh-huh. Entonces existen coordenadas cilíndricas que nos interesa, más que nada me interesa que vean lo que es un elemento diferencial de estas coordenadas, ¿no? En coordenadas cartesianas pues es el cubito, infinitamente pequeño. En coordenadas cilíndricas es este corte. Entonces si ven este corte tiene coordenadas radiales, coordenadas axiales en z y coordenadas angulares, ¿sale? Ajá, entonces la diferencial de ángulo es r diferencial del ángulo. ¿Sale? Entonces, este es un elemento diferencial cilíndrico. Más que nada es para que se imaginen lo que son los esfuerzos, ¿sale? ¿Qué sería una cara, cómo decirlo? Cuando tienen esfuerzos normales al ángulo, por ejemplo. Entonces, si tienen esfuerzos normales al ángulo, las caras que están considerando son estas, ¿no? Las que son normales al ángulo. Estas de aquí, las de los lados. Entonces, esta cara es normal al ángulo. Estas caras de aquí, las de atrás y adelante, son normales al radio. Y las de arriba y abajo son normales a lo que es la posición axial, ¿sale? Entonces, cuando quieran hacer un balance diferencial sobre un elemento cilíndrico, su elemento tendría esta forma. Y tenemos coordenadas esféricas. Entonces, coordenadas esféricas, el elemento diferencial tiene esta forma, ¿sale? Entonces, si tienen dos componentes angulares, teta y phi, y tienen un componente radial, ¿sale? En este caso. Entonces, bueno, en el caso de las normales a lo que son el elemento radial, es la cara de adelante y atrás en esta especie de cubito deforme. Este lado de aquí y este lado de acá son normales a lo que es a lo que es phi, ajá. Y el de arriba y el de abajo son normales a lo que es el elemento teta, ¿sale? Son normales al ángulo teta. Entonces, bueno, es nada más para que se imaginen lo que son los elementos, porque vamos a ver que nuestras tres ecuaciones nuestras tres fenómenos de transporte o cuatro fenómenos de transporte tienen ecuaciones diferenciales asociados a cada una de esas coordenadas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de conservación de materia, pues tenemos coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. En el caso de lo que es conservación de calor, también tenemos coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y en el caso de conservación de masa, coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas, vean que los tres son muy parecidos, ¿sale? Tenemos un componente convectivo y un componente conductivo. En el caso de energía, esta es K, ¿sale? Esta lambda es K, pero bueno, por la notación que están usando es esto. Y este CB, ¿sale? Nada más que la notación que usa el autor del libro es diferente. Bueno, tenemos transporte convectivo, transporte conductivo. Y términos fuente. En este caso tenemos transporte convectivo, transporte conductivo y términos fuente. Y en el caso de lo que es el transporte de masa, pues únicamente tenemos conducción porque, bueno, lo que es la difusión es muy lenta, ¿sale? Bueno, y tenemos conservación de momentum. Entonces, la conservación de momentum, a diferencia de estas que son ecuaciones vectoriales, son tensoriales. Entonces, tienen tres componentes vectoriales cada ecuación, ¿sale? Entonces, en coordenadas cartesianas, en lugar de tener una sola, como este caso, tenemos una para cada componente. En coordenadas esféricas, cilíndricas y esféricas, también tenemos una para cada componente. Entonces, ahorita no nos vamos a detener mucho en lo que son las ecuaciones, pero bueno, es importante que las tengan aquí. Entonces, para que sepan que pueden acceder a ellas, ¿sale? Están en el apunte. Y bueno,
Entonces, en el caso de flujo laminar, nosotros tenemos que resolver dos ecuaciones siempre, que es la ecuación de continuidad, que es la conservación de masa, que es esta, y la ecuación de Navier-Stokes, que son estas tres, que son la ecuación de conservación de momentum. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que cumplir con la conservación de materia, sea el sistema que ustedes quieran resolver. Entonces, una aproximación microscópica implica que ustedes tengan que resolver esas ecuaciones diferenciales. No se preocupen, nosotros vamos a ver ejemplos sencillitos, ¿sale? Los ejemplos más complicados se resuelven mediante software, pero pues sí tienen que conocer el fundamento, ¿sale? De dónde vienen las ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que son nuestras ecuaciones diferenciales en lo que es flujo laminar. Ajá. Vamos a empezar desarrollando lo que es la ecuación de continuidad. Entonces vamos a imaginarnos un elemento infinitamente pequeño de fluido, un elemento diferencial de fluido, donde delta X, delta Y y delta Z tiendan a cero, ¿sale? Entonces, si queremos hacer un balance de materia sobre este elemento diferencial, nosotros tendríamos que las entradas menos salidas va a ser igual a la acumulación. Entonces, ¿qué entradas y salidas tenemos? Tenemos entradas y salidas en el eje X, ¿sale? Que básicamente es el flujo que va a pasar por estas áreas. Entonces, si se acuerdan, es el área transversal multiplicada por la densidad multiplicada por la velocidad promedio, te da el flujo másico, ¿sale? Entonces, flujo másico de entrada menos flujo másico de salida en dirección X. Podemos hacer lo mismo para dirección Y, flujo másico de entrada menos flujo másico de salida en dirección Y. Y en dirección Z, flujo másico de entrada y flujo másico de salida en dirección Z. Entonces vean que en este caso lo que va a variar no es la densidad ni las áreas, sino que son las velocidades. Tenemos velocidad de entrada y tenemos velocidad de salida, ¿sale? Que en este caso se ven reflejadas como velocidad evaluada en la posición X, velocidad evaluada en posición X más delta X, velocidad evaluada en Y, velocidad evaluada en Y más delta Y, y velocidad evaluada en Z y velocidad evaluada en Z más delta Z. Además hay que considerar la acumulación. La acumulación, si se acuerdan, es por unidad de volumen. Entonces, en este caso en particular, va a ser el cambio en la densidad con respecto al tiempo multiplicado por el volumen, que les daría el cambio en masa con respecto al tiempo, ¿sale? Que es la cantidad que nosotros estamos balanceando en la ecuación de continuidad, que es conservación de masa, ¿no? Flujos másicos, flujo másico, cambio en masa con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda de esta forma. Si dividimos todo por unidad de volumen, obtenemos esta expresión, ¿sale? Que si ven es muy similar a lo que es la definición de una diferencial. Entonces nosotros podemos desarrollarla y escribirla de manera diferencial de la siguiente forma, ¿sale? La diferencial de la densidad por la velocidad en X con respecto a X, más la diferencial de la densidad por la velocidad en Y con respecto a Y, más derivada de la derivada de la densidad por la velocidad en Z con respecto a Z, igual al cambio en la densidad con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación diferencial de balance de materia o ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas, ¿sale? Es en coordenadas cartesianas. Bueno, la podemos escribir de esta manera, que es la divergencia de la densidad por la velocidad, igual a la acumulación, que es el cambio en la densidad con respecto al tiempo. Si tuviéramos estado estacionario, nosotros llegaríamos a que la acumulación es igual a cero. Y si tenemos un fluido incompresible donde la densidad es constante, nosotros llegaríamos a que nuestra ecuación de continuidad en coordenadas cartesianas es que el gradiente de la divergencia de la velocidad es igual a cero, ¿sale? Entonces la divergencia de la velocidad es igual a cero para un fluido incompresible y en estado estacionario, ¿sale? Pero bueno, la forma más general es esta, ¿sale? Entonces, bueno, la tenemos en las tres coordenadas, en coordenadas cartesianas, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Les subí unas tablas que se llaman tablas dinámicas de fluidos a lo que es el AMIT. Ahí van a tener todas las ecuaciones para que tengan acceso a ellas en el momento que las deseen, ¿sale? Trae algunas, se llama tablas de fenómenos de transporte. Entonces traen un poquito de transporte de energía y transporte de especies químicas, no mucho, pero bueno, traen también esa parte, ¿sale?
Entonces, bueno, esta es nuestra ecuación de conservación de masa, ecuación de continuidad. Entonces, cuando queramos hacer una aproximación matemática o un balance microscópico a un sistema, esta se tiene que cumplir, ¿sale? Entonces tenemos que resolver esta ecuación. También tenemos la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación de conservación de momentum, ¿sale? Entonces, como también nuevamente la vamos a desarrollar, vamos a trabajarla un poquito. Entonces, bueno, vamos a partir por un elemento diferencial de fluido, ¿sale? Entonces, en este caso, si hay términos fuente, entonces entradas menos salidas más términos fuente igual a la acumulación, vamos a hacer solo el balance en dirección X, ¿sale? Entonces, bueno. Entonces, si se acuerdan, tenemos entradas y salidas mediante mecanismos convectivos y difusivos o viscosos. Entonces vamos a empezar por los convectivos. Entonces el momentum, si se acuerdan, es esta cantidad, que es la densidad por la velocidad. ¿Sale? Como estamos en dirección X únicamente, vamos a solo considerar lo que es la dirección en X. Entonces, bueno, nosotros podríamos pensar que entonces solo nos interesa el aporte que nos da la velocidad en X sobre este momentum en X, ¿no? Que lo podríamos cuantificar de esta forma, ¿no? Que es el momentum multiplicado por la velocidad. Si se acuerdan, se cuantificaba de una manera similar, ¿no? Y lo multiplicamos por el área de transferencia, ¿sale? Entonces, entradas menos salidas debido al momentum en X y a la velocidad que tiene el fluido en X, pues las podemos cuantificar de esta forma. Pero el momentum en X también se ve afectado por lo que son las velocidades en Y y las velocidades en Z que pudiera llegar a tener nuestro fluido. Por lo tanto, tenemos que considerar todos estos componentes para el transporte conductivo. Es por esto que es una ecuación tensorial, ¿sale? Porque tenemos nuestro componente X, pero nuestro componente X se ve afectado por las velocidades en X, por las velocidades en Y y las velocidades en Z. Es decir, el hecho de que este cubo, este elemento diferencial de fluido, esté rodeado de más fluido que se está moviendo, va a hacer que la velocidad en todas las direcciones tenga un aporte sobre el momentum que va a tener nuestro elemento de fluido en la dirección X, ¿sale? Entonces no solo implica dirección X, implica dirección Y, implica dirección Z, ¿sale? Entonces tenemos todos estos aportes para el transporte convectivo. Ahora, para el transporte viscoso, ¿se acuerdan que seguíamos la ley de viscosidad de Newton? Y bueno, en el caso de un balance diferencial, pues tenemos que considerar el tensor de esfuerzos. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos en dirección X? Esos son los que nosotros tenemos que considerar. Entonces, si se acuerdan, el tensor de esfuerzos tenía componentes, tenemos esta nomenclatura, que la primera es el área normal y la segunda es la dirección. Entonces, en este caso, lo que nos interesan son estos tres, ¿no? El componente sobre el área X en dirección X, que es este de aquí, este de acá. El componente sobre el área Y en dirección X, que es este de aquí y este de acá. Y el componente sobre el área Z en dirección X, que es este de aquí y este de acá. Y eso nos va a dar el transporte difusivo o el transporte viscoso que va a tener nuestra ecuación en esas direcciones, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos sobre el área Y en dirección X, evaluada en Y, sobre el área Y en dirección X, sobre el área Y más delta Y, sobre el área X en dirección X, en el área X más delta X, sobre el área X en dirección X, sobre el área X, sobre el área Z más delta Z en dirección X, sobre el área Z, evaluada en Z, en dirección X. Entonces, nuestro transporte viscoso se va a ver, de momentum viscoso, se puede estimar mediante estos tres componentes, ¿sale? Y finalmente, bueno, tenemos entradas menos salidas debido al gradiente de presión, ¿sale? Entonces, en dirección X, nuestro gradiente de presión únicamente son estas dos entradas y salidas. En este caso ya no es un tensor, es un gradiente, es un escalar. Entonces lo podemos trabajar de esta manera, ¿no? Únicamente en dirección X. Entradas menos salidas debido a la diferencia de presión en dirección X. Y bueno, tenemos los términos fuente que están por unidad de volumen. Y los términos fuente los vamos a dejar como una F, B, que es fuerzas de cuerpo,
en dirección X únicamente nos van a interesar. Van multiplicados por la densidad y por el volumen, ¿sale? Y bueno, tenemos también, ya para finalizar, lo que es la acumulación. Que la acumulación es el cambio en momentum en dirección X con respecto al tiempo y va multiplicado por unidad de volumen, ¿sale? Entonces nuestra expresión de balance de momentum pues va a tener todos los aportes convectivos, que si se acuerdan eran todas las velocidades multiplicado por el momentum en X. Ajá. Tenemos el aporte difusivo, que viene dado por el tensor de esfuerzos o la ley de viscosidad de Newton en dirección X. Y tenemos la diferencia de presión, además de las fuerzas de cuerpo, únicamente en dirección X, y todo eso va a ser igual a la acumulación. Estas fuerzas de cuerpo son los términos fuentes, ¿sale? Todo esto son entradas menos salidas. Entonces, bueno, si dividimos todo por unidad de volumen, pues tenemos esta expresión que ya podríamos diferenciar, ¿sale? O bueno, podríamos hacer una aproximación diferencial, dado que el volumen es cercano a cero, es infinitamente pequeño, con lo que llegamos a la ecuación de balance de momentum en dirección X, que es la derivada del momentum por la velocidad en X con respecto a X, más la derivada del momentum en X por la velocidad en Y con respecto a Y, más la derivada del momentum en X por la velocidad en Z con respecto a Z, menos la derivada de del tensor de esfuerzos sobre el área X en dirección X con respecto a X, más la derivada del tensor de esfuerzos en dirección X con respecto a sobre el área Y en dirección X con respecto a Y, más la derivada del tensor de esfuerzos en dirección X sobre el área Z con respecto a Z, menos la diferencial de la presión con respecto a X, más la densidad por las fuerzas de cuerpo a X, es igual a la acumulación del momentum en dirección X con respecto al tiempo. Entonces esta es nuestra ecuación diferencial de balance en momentum en dirección X. Este mismo tratamiento se puede hacer para obtenerla en dirección Y y en dirección Z. Ahora, con un poco de tratamiento matemático, nosotros podemos llegar a obtener esta expresión, ¿no? En este caso, las fuerzas de cuerpo, solo vamos a considerar la gravedad. Y bueno, vamos a considerar que el fluido es incompresible, ¿sale? Entonces, con ese tratamiento nosotros llegamos a lo que es la ecuación de Navier-Stokes, que es la misma que teníamos aquí, nada más que sacamos la densidad y la velocidad en Y, que no va a cambiar con respecto a Y, sino nos interesa solo el cambio de la velocidad en X con respecto a Y, cambio de velocidad en X con respecto a Z, cambio de velocidad en X con respecto a X, es igual a la diferencial de presión menos lo que es el transporte viscoso, más los términos fuente, ¿no? En este caso la acumulación, si ven, está aquí adentro, ¿no? De lo que sería este cociente que está multiplicado por la densidad, ¿no? Acumulación, entradas menos salidas convectivas, la diferencia de presión, entradas menos salidas viscosas y los términos fuente, que solo es la gravedad, ¿sale? Entonces esta es la ecuación de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas. Tiene componente X, componente Y, componente Z. Estos son el tensor de esfuerzos, ya lo habíamos visto cuando vimos la ley de viscosidad de Newton. Vimos un poquito de lo que son los esfuerzos. Entonces, bueno, esto se sustituye dentro de la ecuación, ¿sale? Entonces, va dentro de esos términos, ¿sale? Pero bueno, si nosotros tuviéramos un fluido incompresible y newtoniano donde la viscosidad es constante, entonces esta viscosidad la podemos sacar de estas diferenciales y bueno, considerando que el tensor de esfuerzos es simétrico, se trabaja para llegar a esta expresión, que es la ecuación de Navier-Stokes para un fluido incompresible y newtoniano en coordenadas cartesianas. Entonces, si ven, es un poco más sencilla. Tiene la viscosidad multiplicada por la segunda derivada de la velocidad en X con respecto a X, la velocidad en X con respecto a Y y la velocidad en X con respecto a Z, en el caso del componente X. Y bueno, esta sería la que trabajarían si tienen un fluido incompresible y newtoniano, que es la mayoría de los casos que van a estudiar, ¿no? Bueno, esta misma expresión ustedes pueden alcanzarla en coordenadas cilíndricas, ajá, que es componente R, teta y Z, y en coordenadas esféricas, ¿sale? Que es componente R, teta y phi. Bueno, eh,
Estas son las ecuaciones. Nosotros las vamos a trabajar en algunos ejemplos. Las tienen en las tablas de dinámicas de fluidos, ¿sale? Para que puedan acceder a ellas cuando las necesiten, ¿sale? Igual tienen ahí mismo todos los tensores de esfuerzo en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas, ¿sale? Por si en algún momento tienen que trabajar con un fluido que no sea incompresible. Ujú. Bueno, dicho esto, ya tenemos nuestras dos ecuaciones gobernantes, que son ecuaciones de Navier-Stokes y ecuación de continuidad, que son las dos que se tienen que resolver cuando se hace una aproximación microscópica en un fluido, en un flujo laminar, ¿sale? En un fluido con flujo laminar. Bueno, vamos a ver lo que son condiciones de frontera y condiciones iniciales. Entonces, primero pues nos interesa saber qué son las condiciones de frontera, qué son las condiciones iniciales y por qué es necesario conocerlas. Entonces, las condiciones de frontera son regiones dentro del sistema en las que conocemos perfectamente su comportamiento. Las condiciones iniciales son estados del sistema en el que conocemos perfectamente cómo está. Un estado en determinado tiempo, ¿sale? Son importantes porque, bueno, tenemos nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Que nos describen el movimiento del fluido, ya sea conservación de momentum en coordenadas cartesianas o lo que es la conservación de masa. Pero estas ecuaciones pues no nos dicen cuáles son las fuerzas que hacen que se mueva el fluido, ¿no? Por lo tanto requerimos conocer las fronteras, que son regiones del sistema donde nosotros conocemos cómo se está comportando, para saber cómo se va a mover el resto del fluido, ¿sale? Entonces, bueno, en cualquier modelo matemático nosotros requerimos condiciones de frontera. Las condiciones iniciales solo las requerimos cuando es estado transitorio, es decir, cuando nos interesa cómo evoluciona el sistema a lo largo del tiempo. Eh, bueno, entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo rápidamente para que vean cómo se aplican. Entonces, este artículo, en el que analizan el desempeño de un distribuidor de colada continua, hacen un modelo matemático del mismo, ¿no? Entonces, vean que aquí tenemos la geometría del distribuidor, que es el sistema que estamos estudiando. Entonces, las fronteras son todo lo que tiene en contacto con los alrededores, ¿sale? Entonces, en este caso, nuestra geometría tiene una entrada que es un canal sumergido. Entonces por aquí entra lo que es nuestro acero líquido. Tenemos dos salidas que son estas de aquí. Tenemos un aditamento para inhibir turbulencia, que ya vimos unos cuantos la clase pasada. Entonces en este caso se llama turbo stopper, está justo debajo de la entrada, nos ayuda a inhibir turbulencia. Y en la parte de arriba vamos a considerar que está en contacto lo que es el acero líquido con una atmósfera gaseosa, ¿no? Entonces en este caso pues resuelven el modelo matemático mediante discretización y tiene, bueno, sus ecuaciones gobernantes, que va a ser es flujo turbulento, entonces va a tener ecuación de continuidad, ecuación de Navier-Stokes, y además va a tener un modelo de turbulencia que es K epsilon, ¿no? En este caso. Lo que nos interesa es el método que usaron para resolverlo. Entonces usaron una discretización mediante elemento finito. Y lo que nos interesa ver es las fronteras. Entonces vean que aquí están las fronteras. Entonces tiene dos planos de simetría. Entonces cortó el modelo en 4 porque es simétrico. Entonces tiene dos planos de simetría. Esas serían dos fronteras, ¿sale? Simetría. Tiene en la parte de arriba una superficie libre. Está considerando que hay una presión atmosférica. Entonces esta es otra frontera. Tiene una entrada de fluido. Ajá. Que esa es otra frontera del sistema. Tiene lo que es las paredes, incluidas lo que son las paredes del turbostopper, que son otra frontera. Y tiene la frontera que es la salida, ¿no? Entonces en este caso pues un modelo considera todas estas fronteras. ¿Por qué son importantes? Porque ¿qué nos va a transferir momento al sistema? Lo que es la entrada de acero, ¿no?
por dónde va a salir si nosotros estamos metiendo por la salida. También podría llegar a salir por la parte de arriba si nosotros tapamos esta parte, ¿no? Entonces cada frontera tiene son regiones que nosotros conocemos cómo se están comportando y que nos van a ayudar a hacer el cálculo. Si nosotros no tuviéramos entradas ni salidas, el líquido permanece estático, pero en este caso tenemos esta entrada, por lo tanto el líquido va a transferir cierto momentum, ¿no? También tenemos la superficie libre que nos va a ayudar a transferir también cierta cantidad de momentum, y tenemos la salida, ¿no? Por donde está también transfiriéndose, ¿no? Entonces, el hecho de que se mueva, más allá de que las ecuaciones diferenciales nos describan este movimiento, es importante que conozcamos las fuentes por donde se va a mover, ¿sale? Para eso nos sirven las condiciones de frontera. Son regiones donde sabemos cómo se comporta el fluido y que nos van a ayudar a saber cómo se mueve justamente dentro del sistema, ¿no? O que van a ayudar a que al resolver las ecuaciones diferenciales pues obtengamos el patrón de flujo. Entonces en este caso, como les digo, pues todo el momentum pues viene de la entrada de fluido y entonces genera una cierta recirculación el turbo stopper y pues nos va a dar movimiento dentro del sistema, ¿sale? Bueno, entonces ya que vimos que requerimos las condiciones de frontera para poder ver nuestro modelo matemático, existen tres tipos de condiciones de frontera. Entonces las primeras son condiciones de tipo Dirichlet, que básicamente nos dan un valor constante de una variable, ¿no? Por ejemplo, podría ser una velocidad, ¿no? Entonces, si sabemos la velocidad que es constante, pues ya tenemos una condición de frontera. Tenemos las condiciones de tipo Newman, que nos da un valor de un gradiente, una divergencia o un flux en una frontera. Entonces, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Que la derivada de la velocidad en x con respecto a y, pues es igual a 0, ¿no? Entonces, en ese caso, nos está dando un valor de un gradiente en una frontera. Y también nos sirve para saber cómo se está comportando. Y tenemos condiciones de frontera mixtas que tienen tipo Dirichlet y tipo Newman. Tipo Dirichlet y tipo Newman. Entonces, en ese caso, las fronteras mixtas normalmente son una función de la forma A constante más B, un gradiente. Y bueno, un ejemplo pues es esta, ¿no? Una misma frontera puede tener distintas condiciones de frontera para varias variables. Por ejemplo, si estuviéramos transfiriendo momentum y calor, pues tiene que tener una condición de frontera para el transporte de momentum y una condición de frontera para el transporte de calor. Pero es importante que, por ejemplo, no tengamos dos condiciones de frontera para momentum en una misma frontera, ¿no? Porque eso va a ocasionar un error en el cálculo a la hora de hacer el modelo, pues vamos a tener problemas en describir totalmente lo que es el sistema. Entonces es importante que haya una, por lo menos, por cada cantidad transportada. Y bueno, que no y conocer en qué región del dominio son válidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la entrada, ¿no? En este caso. Entonces tienen que decir que esa condición de frontera es para esta región del dominio. ¿Sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de condiciones de frontera para momentum, ¿sale? Para momentum. Entonces, la primera que podemos ver es la condición de no deslizamiento, ya se las había platicado un poquito, y es que en una región muy cercana a lo que es una pared, el líquido adquiere esa velocidad, ¿no? La velocidad que tiene a la pared. Entonces, ¿se acuerdan en el experimento que les describí para conocer lo que es la ley de viscosidad de Newton? Tenían una placa móvil y una placa estática. Entonces la placa estática tiene una velocidad igual a 0 y la placa móvil tiene una velocidad igual a la velocidad de la placa, ¿no? Entonces el fluido va a adquirir esas velocidades. Entonces son condiciones de tipo Dirichlet y básicamente se expresan de esta manera, ¿no? La velocidad en x igual en y igual a 0, que es el que está en contacto con esta placa, va a ser igual a 0 porque está estática, y la velocidad en x en y igual a y va a ser igual a la velocidad de la placa. Entonces es importante que digamos las fronteras, que digamos en qué región del dominio es válida. Por ejemplo, en este caso es y igual a 0 y y igual a y. Y bueno, que las escribamos, ¿no? Estas son de tipo Dirichlet. Tenemos, por ejemplo, condición de simetría, que era, por ejemplo, en el caso del Tondish, ¿se acuerdan? Lo partieron. Entonces, la condición de simetría básicamente lo que nos dice es que no nos ahorra dominio de cálculo
Y como nosotros vamos a decir que este lado del sistema es igual a este lado del sistema, no va a haber transferencia de momentum entre este lado y este lado. Entonces es una condición de tipo Newman y se escribe de esta forma, ¿no? La derivada de la velocidad en y, por ejemplo en este caso, con respecto a x, en x igual a 0, que estamos en esta frontera, va a ser igual a 0, o sea, no va a haber cambio, no va a haber transferencia de momentum en la velocidad en x con respecto a en la velocidad en y con respecto a x porque es simétrico, ¿sale? Entonces eso nos implica que es el tipo de condición de frontera que se escribe. Esta también puede ser para coordenadas cilíndricas. Muchas veces se usa en coordenadas cilíndricas. Y en este caso, pues, normalmente se trabaja con un eje de simetría. Este tipo de sistemas se llaman axisimétricos. Entonces, lo que se hace es resolver para un solo plano. Y este plano va a representar la totalidad del sistema, ¿sale? Es también una condición de tipo Newman. Y en este caso, por ejemplo, sería que la velocidad en z no va a cambiar con respecto al radio sobre este eje, ¿no? Eh, bueno, es más o menos la idea. Entonces, cuando tengan un caso axisimétrico, pues le pueden aplicar esta condición. Superficies libres. En este caso, lo que se considera es que no va a haber transferencia de momentum o que la viscosidad de un gas es mucho menor a la viscosidad de un líquido. Entonces, eso hace que el gas difícilmente le transfiera momentum a lo que es el líquido. ¿Sale? A menos que sean velocidades muy grandes, en cuyo caso, pues, la pueden considerar, ¿no? Pero en general, en velocidades bajas, pueden considerar que la superficie o el gas no le va a transferir momentum al líquido. En este caso, por ejemplo, tenemos una capa de fluido que cae y que está de un lado tiene una pared sólida por donde está deslizándose. En esta pared pues va a haber condición de no deslizamiento, va a adquirir el líquido la velocidad de la pared y en el otro lado está abierto a la atmósfera, entonces en ese caso va a adquirir la velocidad que tiene lo que es la atmósfera, ¿no? Entonces no va a adquirir la velocidad que tiene la atmósfera, ahí me equivoqué. Otra vez. En este caso adquiere la velocidad de la pared y en este caso lo que va a hacer es que va a no transferirle momentum, lo que es la atmósfera, a lo que es el líquido. Entonces es una condición muy parecida a la que es la condición de simetría y nos va a decir que el cambio de flujo con respecto a la velocidad en x, que es en este caso en la que se está moviendo, con respecto a y va a ser igual a 0 en x igual a delta, ¿no? O lo que es lo mismo, el gas no le va a transferir momentum a lo que es el líquido. Entonces eso es muy parecida a la que es de simetría, pero el significado físico es distinto. Bueno, también podemos encontrarnos con que a veces nos den condiciones de entrada o salida, que pueden ser flujos másicos o volumínicos, pueden ser gradientes de presión en las entradas o salidas, pueden ser velocidades de entrada o salida, o pueden ser presiones manométricas. Por ejemplo, esta superficie libre podemos también tratarla como una presión manométrica, si llegase a darse el caso, ¿no? Entonces pueden ser de tipo Dirichlet o Newman. Y bueno, por ejemplo, en una tubería, pues tenemos entradas y salidas, en las cuales perfectamente nos pueden dar un flujo de entrada, una presión de entrada, una diferencia de presiones, o un flux de entrada o salida de fluido. Y bueno, tendríamos en los otros lados paredes que tendrían condición de no deslizamiento, ¿no? Bueno. Eh, eh, Eso es con respecto a las condiciones de frontera. Ahora, con respecto a las condiciones iniciales, las condiciones iniciales son estados del sistema que nosotros conocemos perfectamente cómo está el sistema en ese tiempo específico. ¿Sale? Entonces pueden darnos velocidades, pueden darnos gradiente de presión, pueden darnos que parte de un estado de reposo, en cuyo caso las velocidades son iguales a cero, pueden darnos la masa total del sistema en ese momento. Entonces, es una condición del sistema donde nosotros partamos y que conozcamos perfectamente cómo está comportándose, ¿sale? Es importante que también, al igual que las condiciones de frontera, nosotros escribamos en qué partes del dominio son válidos y a qué momento del tiempo corresponden, ¿sale? Normalmente se dan a tiempo igual a cero, ¿no? Partimos el cálculo a partir de ese tiempo. ¿Sale? Entonces vamos a terminar esta clase recordando la metodología de solución de un modelo matemático, o los pasos para desarrollar un modelo matemático, que es la metodología de solución que vamos a usar para resolver problemas de balance microscópico de momentum, pero que también pueden usar para resolver problemas de balance de energía o de balance de especies químicas llegado el momento.
Entonces, bueno, ¿qué pasos nos interesaban? Nos interesa el planteamiento del problema, uh-huh, que es lo que nosotros vamos a estudiar y que vamos a definir el sistema que estamos estudiando. En el caso del planteamiento del modelo matemático nos interesan las suposiciones, que es qué tan cerca o qué tan lejos de la realidad nosotros nos vamos a ubicar con respecto a al sistema real. Nos interesan las ecuaciones gobernantes que vamos a resolver. En el caso de un fluido laminar va a ser ecuación de continuidad y ecuación de Navier-Stokes. Si quisieran turbulencia tienen que meter un modelo de turbulencia como el ejemplo que vimos al inicio de la clase. Nos interesan las condiciones de frontera en todos los casos y condiciones iniciales si no es si es estado transitorio, si es estado estacionario, no nos interesa saber condiciones iniciales, ¿no? Nos interesan las propiedades de los materiales que están dentro del sistema. Además, bueno, en este caso vamos a usar una metodología de solución y para los ejemplos del curso pues van a ser ejemplos muy sencillos y va a ser la resolución de la ecuación diferencial mediante separación de variables, ¿sale? También vamos a ver los resultados y bueno, vamos a hacer un breve análisis la mayoría de los casos. Bueno, los otros pasos pues son para cuando ya tengan que hacer un reporte de un modelo matemático en condiciones. Con eso termina la clase de hoy. Y bueno, vamos a ver dos ejemplos en las clases que vienen. Va a ser el balance microscópico de momentum en una capa que cae a lo largo de una pared. Y el balance microscópico de momentum sobre un alambre que sube verticalmente en un tubo. Y que está rodeado de fluido, ¿no? Bueno, el de la pared muy seguramente ya vaya a estar subido para cuando termine esta clase, cuando termine de ver esta clase. El del alambre me voy a tardar un poquito más, lo voy a subir a lo largo de la semana, junto con la última clase, la clase correspondiente a la última unidad, donde vamos a ver algunos temas muy particulares de flujo turbulento. Va a ser una clase muy sencillita, solo los vamos a platicar, va a ser más que nada platicadita. Y bueno, sería todo por esta parte. En el Amit ya está subido lo que es el ejemplo de pared, el video lo voy a grabar ahorita. Ya están subidas esta clase y están subidas las tablas de dinámicas de fluidos para cuando quieran verlas, ¿sale? Lo que son los apuntes, ¿sale? Entonces eso es todo. Les enseño nada más rápidamente lo que es las tablas de dinámica de fluidos. Ajá. Traen los tensores de esfuerzos, traen conservación de momentum, traen energía térmica y un poquito de especies químicas, ¿sale? Entonces, bueno, por mi parte sería todo por esta clase. La siguiente clase va a ser el ejemplo y la que sigue les voy a subir un ejemplo y les voy a subir la última clase a lo largo de la semana, ¿sale? Entonces, nos vemos muchachos, les mando un saludo, hasta pronto.